En este video te mostraría cómo instalar Visual Studio Code en español completamente gratis. Así que comencemos. Hola, soy Will y lo primero que necesito que hagas es que te dirijas a la página oficial de descarga. El enlace te lo voy a dejar allá abajo en la descripción y si no también lo puedes buscar por tu propia cuenta, pero mejor pasemos con la instalación. Ok, entonces te voy a compartir la pantalla. Lo que vas a tener que hacer es abrir el navegador de tu preferencia. Voy a abrir el navegador de mi preferencia y vas a buscar descargar Visual Studio Code, ¿vale? Le das clic al primer enlace y sería esta página. Si le diste clic al enlace entrarías en la misma, no te preocupes, es lo mismo. En este apartado vas a seleccionar el sistema operativo que estás utilizando. En mi caso es Windows 11, el tuyo puede variar, ya sea Mac o Linux, no te preocupes, descarga el sistema operativo que estás utilizando. En mi caso es Windows, selecciono Windows y le doy clic. La aplicación comenzaría a descargarse. Tienes que ser paciente y esperar a que termine. Verifica que estés entrando a la página oficial. Eso sí, ten mucho cuidado, verifica que sea la página oficial. Si le diste al enlace que te dejé allá abajo, no te preocupes, es la que yo te estoy compartiendo en pantalla. El archivo ya se terminó de descargar, ¿vale? Aquí ya me aparece palomeado. Le puedes dar clic desde aquí, lo ejecutas desde este apartado, le das clic y comenzaría el proceso. Si no te aparece como a mí, puedes irte a la sección de descargas, a explorador de archivos, descargas, tu ejecutable para que comience la instalación. Le das doble clic y te aparecería el mismo que me arrojó hace unos segundos. Vas a aceptar los términos y condiciones, puedes leer todo lo que estás aprobando para tu ordenador, le das en siguiente y en esta sección vas a verificar que sea la ubicación que tú quieras en la que se instale esta versión de Visual Studio Code. Lo puedes cambiar, le das en examinar y seleccionas otra carpeta. ¿Sabes qué? Yo no lo quiero en el disco local C, lo quiero en este, por ejemplo, y quiero ponerlo en esta carpeta, ¿no? Y le das en aceptar. Pero si no quieres cambiar la ubicación, deja la que tiene por defecto. Le das en siguiente. Y aquí te va a poner el nombre del programa. El nombre del programa que estamos descargando es Visual Studio Code. Tú le das a siguiente y aquí yo voy a dejar por defecto y nada más le doy a siguiente. Aquí te dice los archivos del destino, te va a corroborar qué es lo que estás instalando. Ya nada más le das a instalar y comenzaría el proceso de instalación del archivo. Este programa, acuérdate que es para los programadores. Entonces vas a utilizar todos los lenguajes de programación con este archivo. Puedes descargarlo independientemente cada uno, nada más que eso es un poco más de trabajo y puede ser un poco tedioso. En cambio, con Visual Studio Code puedes seleccionar cualquier tipo de lenguaje y de todas maneras te va a aparecer el código correcto en esa aplicación. Una vez que termine, te va a decir si quieres ejecutar el Visual Studio Code, tú le das en finalizar y el archivo se ejecutaría. Esta sería la aplicación, ¿vale? Puedes iniciar sesión con tu cuenta de correo. Si lo quieres iniciar desde acá, sino también aquí abajo, continuar y selecciona la vista que tú quieras, blanco, oscuro, resalte, como tú quieras, modo diferente. Tú selecciona la interfaz que tú quieras, le das en siguiente y aquí está. Acá estaría el Visual Studio Code, pero como puedes ver está en inglés. Entonces si yo lo hago grande, puedes notar que está en inglés. Yo lo que voy a hacer es cambiarlo a español. Para eso te vas a descargar una extensión. Te vas en estos cuadraditos de aquí de extensiones y buscas el que dice Spanish. Aquí lo instalas y se va a instalar una librería en tu Visual Studio Code. Acá te está diciendo, para guardar los cambios necesitamos que reinicies la aplicación. Tú le das en este botón de acá y como puedes ver ya tenemos el Visual Studio Code en español. Si yo quiero crear una carpeta, abro una carpeta, contactos, búsqueda. De hecho me puedo ir a documentos, creo una nueva carpeta, proyectos PGR. Le das en seleccionar carpeta, que sería esta, y ya te aparecería aquí, ¿vale? Si yo quiero crear un nuevo proyecto, le puedo dar aquí al botón de más. Vamos a agregar un nuevo proyecto. Ahora sí, project1.php. Y ya viste que cambia. Si lo quiero como python.py. Si lo quiero con C o SS, CSS. Entonces tú aquí vas guardando la extensión de tu proyecto dependiendo del lenguaje que estás utilizando. Si yo voy a usar base de datos PHP, le doy enter.
Y el código ya sería aquí, ya tú empiezas a escribir el código, puedes cambiar la interfaz a tu gusto, puedes irte a secciones y buscar interfaces. Por ejemplo, supongamos que quieres descargar una extensión que te permita tener organizado tus documentos, entonces aquí en la búsqueda de extensiones pones material y con lo instalas. Editor de confianza, instalar. Tú seleccionas el instalador y si yo me voy a mis proyectos, creo aquí una nueva carpeta, por ejemplo, proyecto 2. Proyectos 2. Y va a aparecer como folder. Ah, que quiero un nuevo documento en Python. Escribo práctica 1.py. Y ya acá está apareciendo dentro de la carpeta. Si lo quiero fuera de la carpeta, lo arrastro y lo muevo hacia afuera. Sí, lo quiero mover, lo muevo. Entonces aquí tú puedes jugar, puedes cambiar la interfaz, puedes poner de fondo otro tipo de cosas, puedes irte a extensiones y descargar las que tú quieras, bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si lo que deseas es instalar una licencia de Office completamente gratis y desde la página oficial, en este video te muestro cómo hacerlo.